no pusieron atención. ¿En cuántos años más o menos se escribió la Biblia? Casi choto. 1600 años. ¿Cuántos autores aproximadamente? 40. Si pusieron atención. No, lo que pasa es que han metido a la escuela dominical, ¿verdad? ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? La salvación, la redención del hombre. Ese es el tema principal de la Biblia. Eso es importante saberlo, hermanos, porque cuando alguien nos quiere dar garabato acerca de la Biblia, podemos refutarle. Y algo muy importante que usted debe tener en su mente y en su corazón y exponerlo a quien debe de exponerlo es que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, porque es el único libro inspirado por el Espíritu Santo. Tenga su Biblia abierta en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14. Téngalo ahí abierto. A través de la historia, hermanos, la Biblia ha querido ser destruida. Pero la palabra de Dios es bien clara que ni las puertas del infierno y ni nadie va a poder contradecir ni poder eliminar la palabra de Dios. No prevalecerá contra la iglesia ni contra la palabra de Dios, lo dice las Sagradas Escrituras. Desde antes de que Cristo viniera a este mundo, la Biblia en su Antiguo Testamento quiso ser destruida por un griego que es un tipo del anticristo, Epífanes se llama él. Y antes de eso, Naamán quiso también destruir lo que era la Torá. Nosotros conocemos como Torá o el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Naamán quiso destruirlo. Y después de que Cristo vino, un romano, un gobernador romano, conocido como Diocleciano, en el 300 y algo, 303, 310 más o menos, quiso destruir la Biblia. También el otro tipo de anticristo, pero más moderno, el nazi, ¿cómo se llamaba? Eso sí se lo pueden, ¿verdad? Hitler quiso destruir la Biblia, destruyendo a los judíos, queriendo eliminar a los judíos y con eso eliminar todo lo que era palabra de Dios. Pero la Biblia no será destruida. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, hermanos, el tema de esta predicación que Dios la puso en mi corazón es entender el por qué debemos de leer y estudiar la Biblia. Porque muchos de nosotros la leemos, pero no la estudiamos. Y eso es bien evidente en la escuela dominical. Porque no venimos toda la iglesia a la escuela dominical. Miren que bonito que todos los que estamos aquí ahorita estuviéramos en la escuela dominical, estudiando la palabra de Dios. Pero de los que estamos aquí ahorita, quizás un 20% estamos en la escuela dominical, ¿verdad? La asistencia viene a ser entre 60, 70 más o menos, pero hermana, la escuela dominical ha bajado, porque antes llegábamos a 90, ¿verdad? Llegábamos a 90 que asistíamos a la escuela dominical. Hoy hemos bajado quizás a 50, 40, wow, más de la mitad hemos bajado. Y también es evidente en los estudios bíblicos. Cuando decimos hay estudios bíblicos, lo más que venimos somos unos 40
a los estudios bíblicos, que la leemos ahí solo usted y Dios, ¿verdad? Y su familia, que si leemos o no la Biblia. Pero mire qué importante es leer, pero más importante es estudiar la palabra de Dios. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tiene listo? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, añade bendición a nuestra vida y que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que podamos atesorarla y que podamos ponerla en práctica. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero regalar un magnético, creo que se llama. Choto lo quiere, solo Choto lo quiere. No me acuerdo cuando regalamos un llavero y un CD de Osana Kid y nadie se quiso llevar esto, aunque este era el tercer regalo. No me acuerdo cuándo fue, pero lo regalamos también. En una dinámica que hicieron aquí con unas hermanas. Fue en la confraternidad. Aquí está, mire qué bonito. Dios es amor. ¿Quién lo quiere? Vaya. Se lo vamos a regalar a aquel que me diga todos los libros de la Biblia. ¿Me parece? ¿Quién se atreve? O al que se acerque más. Pase, ya se levantó, pase. Pues si ustedes quieren, vayan viéndolo en el inicio de la Biblia, a ver si la comandante Yancy se equivoca o no. Ya no se llaman comandantes, ya se llaman líderes de grupo. Todavía no. Vale. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, puede ser Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Ageo, Miqueas, Nahum, Malaquías, no. ¿El inicio no? Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se me olvidó. Mateo, Lucas, Juan. Hechos, Romanos. Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum,
Amós, Audías, Jonás, Miqueas, Nahú, Abacú, Ageo, Sofonía, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera son de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera son de Tesalonicenses, Tito, Filimón, Primera son de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreo, Santiago, Primera son de Pedro, Primera son de Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien. El otro año vamos a hacer una competencia de textos bíblicos. El que diga más textos bíblicos, le vamos a dar un premio. Quizás un premio más bonito que este, ¿verdad? Imagínense cómo se animaron las 3 chicas. ¿Qué pasó con el sexo masculino? Con un premio sencillito, ¿verdad? Ahora si le trajeran un iPhone, el último iPhone. Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué debemos de leer la Biblia? ¿Sabe la primera razón? Porque es la palabra de Dios. Dejemos de andar leyendo basura. ¿Está conmigo? Dejemos de andar invirtiendo en cosas que no sacian. Mejor invirtamos en lo que nos va a edificar. ¿Está conmigo? Son las mismísimas palabras de Dios en la Biblia. Y en la Biblia, hermanos, vamos a encontrar respuesta a todas las preguntas que hay en la vida. ¿Está conmigo? Algunos todavía los veo emocionados por la participación. Céntrese aquí en lo que Dios nos va a decir en este momento. Si nosotros estamos sabedores y seguros que la Biblia es la palabra de Dios, debemos de leerla y estudiarla. Cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos en la vida, generalmente nos equivocamos de lo que yo he vivido, que lo que he pasado. Eso es como testimonio, que sí puedo aplicarlo, sí. Pero si usted se da cuenta, la mayoría que me ha venido a hacer preguntas o ha tenido un problema y me ha dicho, mire pastor, no sé qué hacer en esto y en lo otro, vengo yo, ¿qué es lo primero que le saco? Es la palabra de Dios, porque ahí están las respuestas de este mundo. Por eso, hermanos, la insistencia en el día de hoy y todos los días que yo predico, siempre les voy a decir, estudiemos la palabra de Dios. Leámosla y estudiémosla. Y siempre le vamos a ir recalcando, venga a la escuela dominical, venga a los estudios bíblicos. No porque vaya a enseñar yo, porque vaya a enseñar el hermano Alex o otro líder de la iglesia, no, sino porque vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, que es necesario que cada uno de nosotros la estudiemos. ¿Cuántos han leído algún libro filosófico o un libro de consejería o un libro de psicología? Voy a leer este libro porque lo escribió tal psicólogo y tal vez él con toda su psicología puede darme una respuesta. No se equivoca y no tiene errores. Solo como unos 15 dijeron amén. ¿Tiene alguna duda usted de la Biblia? Pregúnteme. Y a la luz de la Biblia le voy a explicar por qué no es error. Le voy a mencionar uno de los que dicen que es un error de la Biblia. La Biblia dice así: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. ¿Está conmigo? Pero allá en el Antiguo Testamento dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre.
¿Está conmigo? Uy, entonces hay un error en la Biblia. Ese no es un error, porque vea la aplicación del contexto en las dos palabras. La palabra arrepentirse, dependiendo de cómo usted la diga, así es el significado. Y hay dos significados de la palabra arrepentirse. Uno es arrepentirse de pecado porque somos pecadores. Y el otro es arrepentirse de hacer algo, de cambiar de decisión. ¿Está conmigo? Y cuando se refiere que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está diciendo que Dios no ha cometido pecado, que Él no puede arrepentirse porque Él no ha cometido pecado, nunca. Y cuando dice, se arrepintió de haber hecho algo, ¿por qué no vienen a los estudios bíblicos? Ay, van a estudiar el libro de Amós, Oseas, están estudiando. ¿Y para qué voy a decir un libro viejo? A ver qué profeta era ese. Venga, y va a ver la riqueza que hay en la palabra de Dios. Entonces la Biblia cambia. ¿Está conmigo? Dios no cambia y el mensaje de la Biblia no cambia. Y es tan actual como lo fue cuando se escribió. Y tiene respuesta a las preguntas de hoy como la tuvo en las preguntas del ayer. Por lo tanto, si Dios no cambia, su mensaje no va a cambiar. Y es tan actual como cuando se escribió. Por lo tanto, mi hermano, debemos de estudiar la palabra de Dios. No solo la lea, hermano. En la misericordia de Dios podemos nosotros recibir respuesta de parte de Dios con solo leerla. Sí, porque la misericordia de Dios es grande. Pero si usted quiere una respuesta directa y específica, estudie la Biblia. No solamente hay que leerla, hay que estudiarla. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan, que bueno, que eso sí se lo puede, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, queremos vivir. Y esta es la otra razón del por qué debemos de estudiar la palabra de Dios, porque ahí encontramos vida eterna. Y yo no sé por qué dicen amén, pero solo como 5 dicen amén. Queremos vida y vida eterna, estudiemos la palabra de Dios. Deje de andar, vuelvo a repetirle, leyendo basura, hermano. A ver, pregunto. Y solo el que no diga amén es el que no ha recibido esto. ¿Ha recibido usted alguna respuesta a alguna pregunta en su vida en la palabra de Dios? Amén. Todavía hay algunos que no dijeron amén. Es que quizás no lo he estudiado, hermano. Pero siempre vamos a encontrar respuesta en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay vida. Por lo tanto, hay que estudiarla. Debemos de leer y estudiar la Biblia, es la cuarta razón, porque existe mucha enseñanza falsa en el día de hoy. Y mire, hermano, cómo está este mundo tan sucio, tan depravado. Allá yo estaba leyendo viendo un documental de una mujer que dice que ella es Cristo. Una mujer diciendo que es Cristo. Sale una película, no le puedo decir el nombre para que no la vayan a ver, que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sale el Espíritu Santo, que es una mujer. Ustedes ya saben cuál es. Dejemos de andar creyendo. Podemos casualmente ver una película, ver un documental, pero no ande creyendo ninguna de esas cosas. Ni ande creyendo en las falsas doctrinas que hoy están saliendo. Como les decía,
Un joven me escribió y me preguntó: pastor, ¿y usted qué dice de esto? Y me manda un documental y lo voy a decir, aunque me oigan, de los musulmanes. Mire, y esto tiene mucha lógica, me decía el joven. Y le pregunto a usted porque tengo más confianza para preguntarle, ¿ok? Vengo yo y con la palabra de Dios le respondí. Ahora sí ya me queda más claro, pastor. Si este joven leyera y estudiara la Biblia, no me hubiera hecho la pregunta. Por eso le repito, hay que estudiar la palabra de Dios, porque ahí vamos a encontrar respuesta a todo lo que hoy tenemos duda. Y ninguna falsa doctrina va a apoderarse de nuestro corazón y de nuestra mente. Pero si usted no estudia la Biblia, hermano, usted está en peligro de ser engañado por las falsas doctrinas. Y muchos se están yendo por las 10 libras de carne. ¿Me vieron? Muchos se están yendo porque ellos mencionan a Jesús. Y hasta le pusieron a una mezquita, le pusieron Jesús, el hijo de María, algo así. Y muchos de nosotros, por no estudiar la Biblia, cuando digo nosotros me refiero no a la iglesia del cenáculo, sino que cristianos evangélicos, allá van detrás. No, si están mencionando a Jesús, vamos. Y las 10 libras de carne, vamos. Estudie la palabra de Dios, hermano. Bueno, reciba la carne, pero no lo siga. ¿Verdad? Si usted está fundamentado en la palabra de Dios, no se va a perder. Amén. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Más ahora con tanta enseñanza falsa. Y mire que hasta los de LGTBI, ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Hasta ellos ocupan la Biblia a su manera. Que Dios es amor, ¿verdad? Transversando la palabra de Dios. Y los que están a favor del aborto también usan la palabra de Dios, pero porque no la han estudiado, sencillamente la acomodan a su manera. Y hoy con esta nueva ola que ha salido de feministas, aquí no hay ninguna, ¿verdad? Hasta la canción se puede, ¿verdad? Hasta cristianos evangélicos andan cantando esa canción. Y a un jovencito de la iglesia que me la dijo, bueno, me dijo unas palabras y que sos feminista, bueno. No, solo estoy bromeando, no estoy bromeando con eso. Porque estamos contradiciendo la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Algunas hermanas me dijeron, sí, pero eso es cierto, que hay mucho machismo aquí. No, hermanos, si nosotros no fuéramos por la palabra de Dios, no nos vamos a equivocar y nos vamos a perder. Amén. El orden está establecido. ¿Y por qué hay tanta maldad y tanto abuso contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos? ¿Por qué? Porque no nos dejamos dirigir por la palabra de Dios. Alguien que se deja dirigir por las enseñanzas y que estudia la Biblia no va a cometer todas esas cosas por las cuales están luchando algunos grupos sociales. ¿Está conmigo? Así que, mi hermano, ante tanta enseñanza falsa, debemos de estudiar la Biblia para que no seamos engañados. Número 5, la Biblia nos equipa para servirle a Dios. Efesios 6:17. ¿Quiere ir conmigo? Efesios 6:17. Yo lo había apartado, ¿qué pasó? No quedó marcado aquí. ¿Lo tiene? Está hablando de la armadura de Dios. Y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es parte de nuestro equipo de batalla. Si usted no la estudia, entonces no tiene la espada. ¿Cómo va a poder usted atacar? ¿Cómo va a poder usted defenderse? Porque la espada, cuando se utilizaba la espada, ¿verdad?,
servía para las dos cosas, para atacar y para defenderse, ¿sí o no? Porque le venía un sablazo, ¿qué hacía el que tenía la espada en la mano? La detenía con su propia espada. Y cuando quería atacar, ¿verdad? Entonces, la espada servía para atacar y para defenderse. Y si usted no la estudia, ¿cómo se va a defender? ¿Quiere que le grite más para que diga a mí? Si usted no estudia la palabra de Dios, hermano, usted está indefenso. Y va a andar hablando, voy a hacer una palabra que muy apreciada, hablando cosas que no debe hablar. Díganme, ahí están. ¿Quién lo dijo? Locuras. Yo no lo dije, ¿verdad? Voy a repetirlo. Bobadas. Si no estudiamos la palabra de Dios, hermanos. Así que le exhorto, levántese más temprano los domingos, hermano. Venga a estudiar la palabra de Dios a la escuela dominical. Ay, es que no me gusta aquí en la... Es que si es palabra de Dios, le va a llegar a su corazón. Si a alguien le tocó esto, que no me gusta aquí en la Dios, pues perdonen, pero tengo que decirlo. Usted no tiene que venir por quien está dando el estudio bíblico, ni por quien está predicando. Usted tiene que venir y recibir la palabra de Dios. Y como le decía Pablo, no sé a quién le decía, yo creo que a Timoteo, que escudriñara las escrituras y que retuviera lo bueno. ¿Verdad que así decía? Le decía Pablo. Examínenlo todo. Examinen las escrituras, examínenlo todo y retengan lo bueno. Pero no vaya usted a venir también y reciba la palabra de Dios y no agarre nada, ¿verdad? Y diga, no, esto no es para mí, es para quien. Tampoco es para mí, es para el otro, ¿verdad? No, hermano, reciba la palabra de Dios y lo que es para usted es para usted. Pero la palabra de Dios es para todos. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios nos equipa para defendernos y para atacar, y nos equipa para servirle también. Y por último, estudiar la palabra de leer y estudiar la palabra de Dios, hermanos, nos va a alejar del pecado. ¿Por qué a veces nosotros decimos que no pagamos alguna multa o cometimos un error cuando andamos manejando? Fíjense que una vez, hermano, yo me metí, venía subiendo aquí la cuesta esta del diario de hoy, y al llegar a la esquina había una trabazón tremenda que no se movía, medio avanzando. ¿Qué es lo que hice yo cuando hay un pasajito ahí en medio? No sé si lo han visto los que tienen carro. Hay un pasajito bien angosto y allí no hay ni altos, ni hay flecha de sentido único, no hay ninguna señal. Terminé yo y me metí, ¿verdad? Cuando ya iba saliendo para reincorporarme aquí en la décima, ¿verdad? Viene un rayo de patrulla, ¡plas!, enfrente, ¿verdad? Y nos topamos, ¿verdad? ¿Y usted por qué viene en sentido contrario? Perdón, le dije, pero que ahí no hay ninguna señal. Y yo no sabía que esto era sentido contrario. Ahí dije la verdad, porque no había ninguna señal. Y si no había ninguna señal, yo no sabía si era sentido contrario o no. Bueno, lo voy a dejar ir, me dijo. No le voy a poner la multa, pero sepa que esto es sentido contrario. Desde ahí ya no me voy a meter, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos, supiéramos las señales, las viéramos, y si supiéramos que esto está mal y no lo debo de hacer, no nos equivocaríamos. Pero muchas veces cometemos errores y cometemos pecados y decimos, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. ¿Por qué? Porque no lo estudian. Amén. Pero el mismo Espíritu Santo nos hace sentir qué es lo que está malo, porque eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. El Espíritu que Dios nos dio, el soplo de vida, ahí está la conciencia. Pero muchas veces nos atrevemos a decir, eso no lo sabía. Pues para que lo sepan, estudie la Biblia. Aleluya. Dios es bueno. Esas son algunas razones. Y si usted quiere, váyase al boletín. Creo que aquí lo tenía.
solo para que le quede ahí a usted en su boletín. No lo desprecie, no lo bote, no lo deje tirado. ¿Quiere leerlo conmigo? Me dice, ¿por qué leer y estudiar la Biblia? Muchos intentos ha producido Satanás en ciertos seres humanos de destruir la Biblia, pero nunca ha podido y nunca podrá, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia permanece para siempre. Nunca pasará y nunca dejará de ser. He aquí algunas razones del por qué debemos leer y estudiar la Biblia. Primero dijimos, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Número 2, es totalmente confiable. Ofrece enseñanzas morales, es decir, nos aleja del pecado. Se ha cumplido y se cumplirá a cabalidad, porque Dios no cambia y su palabra no cambia, porque es la única enseñanza verídica, es la única verdad. ¿Qué dijo el mismo Jesús? Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. 7. Nos hace más fuerte ante las falsas doctrinas. En ella encontramos palabras de vida eterna. Y podríamos seguir con una lista interminable de razones del por qué leer y estudiar la Biblia. Pero ninguna sería efectiva, hermanos, en nuestra vida si no la leemos y la estudiamos. Puedo darle muchas razones, pero si no la leemos y no la estudiamos, por gusto, las razones que las sepamos. Lea y estudia la Biblia, hermano, en casa, en los estudios bíblicos de la iglesia, asiste a la escuela dominical, realiza tu altar familiar, pero aparte de leerla y estudiarla, debemos de practicarla. Hermanos, ¿de qué sirve solo leerla? Mire, si leemos la Biblia y no la estudiamos, viene a ser como que usted se lleve un bocado a su boca y no lo mastique. ¿Cuántos ya han llevado algo a su boca y no lo han masticado y solo se lo han tragado? Solo un huevo, dice mi niño. No pasa, ¿verdad? No pasa. Y sabe usted que si solo es tragado, hace daño, provoca indigestión y los alimentos no producen lo que tienen que producir adentro del cuerpo, porque no ha sido digerido, no ha sido masticado. No sé si ahí me pueden reforzar las enfermeras y los doctores. Tenemos que masticar, ¿verdad?, para que sea efectivo lo que produce el alimento. Pues así es la palabra de Dios, hermano. Si usted solo la lee, es como que solo está tragando. ¿Sí o no? Hay que estudiarla, es decir, hay que masticarla para que produzca efectos fuertes, efectivos en nuestra vida. A Dios sea la gloria, hermanos. Además de estudiarla, leerla y estudiarla, hay que predicarla y hay que practicarla. Y hoy, en este momento, vamos a ir a predicarla. Si usted no va, que Dios lo perdone. Yo también lo voy a perdonar. Pero no deje de ir, solo en un ratito. Y si usted ve por ahí, pero con mucha razón, que vean que usted es cristiano y que anda predicando, con mucha más razón. No, es broma, ¿verdad? Pero exactamente vamos a salir. Hermano Ale ya está preparado, creo que con el perifonec, sonido. Hasta el rey, no sé si está listo con el sonido que van a ocupar allá, o vamos así a voz en cuello, no sé, ¿verdad? Pero ya los chicos ya sabían de este. Vamos a recoger la ofrenda misionera. Después vamos a orar. La ofrenda misionera, hermanos, que vamos a recoger hoy, va a tener doble propósito. ¿Está conmigo? Vamos a llevar una ofrenda a las sociedades bíblicas. No dijeron amén. Pero aunque ustedes no digan amén, vamos a llevar una ofrenda a las sociedades bíblicas. Y la otra mitad de la ofrenda que recogamos ahorita va a ser para misiones. El 50% es para misiones y el otro 50% lo vamos a llevar a las sociedades bíblicas. Porque debemos también apoyar, hermanos, a quienes distribuyen la Biblia y a quienes la traducen. Y esta es una ofrenda, un granito de arena
para que la Biblia se siga distribuyendo a donde se necesita. Amén. Y nosotros podemos decir, cuando oigamos que allá en tal país de África se tradujo la Biblia, nosotros dimos una ofrenda para que eso pudiera hacerse. Pueden pasar, hermanas. Primero al pastor. Y no tenga pena usted, hermano, decir, no, yo no traigo, solo una hora ando. No se preocupe, hermanos. Dios sabe. Y Él multiplica. Y Él bendice al dador alegre. Le invitamos para este martes. Tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Oseas. Se van a decir amor, ¿verdad? O sea, estamos estudiando Oseas. Y solo hemos dado la introducción del libro de Oseas. Ya este martes vamos a empezar ya a digerir, a masticar capítulo por capítulo. Léalo en su casa. Léalo en su casa antes de venir el martes. Usted ya ha leído el libro de Oseas para que pueda digerir más lo que el Señor nos tenga el día martes en el estudio bíblico del libro de Oseas. Amén. ¿Ha recibido usted palabra de Dios esta mañana? ¿Dios ha impactado su vida a través de la palabra de Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo espero que realmente el mensaje nos haya llegado, no porque yo lo haya dado, hermano, le repito, sino porque Dios siempre nos habla. Y usted y yo debemos de tomar lo que Dios nos dijo esta mañana y mejorar el estudio de la palabra de Dios. Si usted estudia la Biblia, mejore ese estudio, profundícese más en el estudio de la palabra de Dios. Y así, hermanos, seremos una mejor iglesia. Y una de las mejores maneras de estudiar la palabra de Dios es en familia. Hágalo en familia. Por eso el altar familiar. Oramos. Inmediatamente después de la oración nos vamos. Ya nos está esperando el carrito del perifoneo. Y no sé si ya el director del Castillo del Rey ya tiene a los muchachos listos. Y aunque no anden camiseta de Castillo del Rey, jóvenes, vamos a predicar la palabra de Dios. Aquí está el director, no lo había visto. Oramos entonces, póngase de pie y vamos a orar, no solo para despedirnos, sino también para que Dios nos lleve con bien y con fuerza en este desfile. Y vamos a orar, hermanos, por las sociedades bíblicas de todo el mundo, por la de El Salvador. Vamos a orar por todos aquellos que andan predicando la palabra de Dios, todos los misioneros, y vamos a orar por todos aquellos que Dios los está utilizando en la traducción de la Biblia. Incluye a todas estas razones de oración en este momento. Todos los sugieres después del desfile, todos los sugieres después del desfile se vienen para la iglesia. Todos los sugieres después del desfile se vienen de regreso para la iglesia. Hay un evento. ¿Oyeron, mujeres? Ok. No haga otra cosa en este momento. Vamos a orar. Oyó las razones, ¿verdad? Por los misioneros, por las sociedades bíblicas, por los que están traduciendo la palabra de Dios, y para que en este camino, en este recorrido, el Señor nos acompañe y que vidas puedan ser impactadas. Señor, en tu nombre vamos a salir. En tu nombre, Señor, vamos a llevar el mensaje de este hermoso libro.